Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, miércoles 22 de abril del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 6 de San Juan, del versículo 35 al 40. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Sin embargo, como ya les dije, ustedes se niegan a creer, aún después de haber visto. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo no rechazaré al que venga a mí, porque yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Sí, esta es la decisión de mi Padre. Toda persona que al contemplar al Hijo crea en él, tendrá la vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, no se olvide de darle seguir, si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Vaya y se suscribe a YouTube. En YouTube estamos como Alonso Muñoz CR. Hoy, en el Evangelio de hoy, Jesucristo nos vuelve a recalcar: crean en mí. El que cree en mí tiene vida eterna. Pero el problema que tenemos hoy en día es que no queremos creerle a Cristo. Si nosotros creyéramos firmemente que Jesucristo es Dios, nos llamaríamos verdaderos cristianos, porque pondríamos por obra lo que dice su palabra. Y Jesucristo está estableciendo las bases de la Eucaristía. Para podernos alimentar de él, primero tenemos que creer en su palabra, porque él dijo: yo soy el pan de vida. ¿Usted ha escuchado alguna vez algún pan vivo? ¿Usted ha ido a la panadería y ha encontrado un pan vivo? ¿Verdad que no? Pero Dios sí nos ofrece un pan vivo que da vida eterna. Pero ese pan vivo solo lo va a alcanzar aquel que cree en la palabra de Dios, aquel que se doblega ante la palabra de Dios. Porque si yo creo que Jesucristo es Dios, yo no lo someto a juicio. Si Jesucristo dijo que él se quedó en el pan, yo lo creo. Si Jesucristo le dio la orden a sus apóstoles, a sus discípulos, de seguir, de que hacer esto, hagan esto en memoria mía, y los apóstoles lo siguieron diciendo, lo siguieron haciendo, yo lo creo. Porque Levítico 21 dicho: al sacerdote lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios. Y él delegó esa función a los apóstoles, allá en San Lucas capítulo 22, versículo 19. Cuando le dijo, tomó pan, lo partió, lo dio y les dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. ¿Qué tomó? Pan. ¿Qué les dijo? Que se había transformado en su cuerpo. ¿Y qué les dijo? Hagan esto en memoria mía. A tal punto que San Pablo, pongámosle 60 años después de Cristo, está celebrando la Eucaristía. Allá en San Lucas, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Cuando dice: yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, que esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. San Pablo, que no conocía a Cristo, que vino 60, pongámosle por ahí, 60 años después de que Cristo ya había muerto y había resucitado, él recibió del Señor. Pero ¿cómo lo recibió el Señor? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo recibió a través de los apóstoles. Cuando a él le imponen las manos, allá en Hechos capítulo 13, versículo 2, cuando le imponen las manos,
Él, ¿quién impone las manos? La iglesia, los apóstoles. Entonces ya él pasa a ser sacerdote, pasa a formar parte del grupo de los apóstoles. Entonces ya él en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27, ya él está celebrando la Eucaristía. Lo que yo recibí del Señor. ¿Por qué? Porque San Pablo sabe que el Señor le había dicho a los apóstoles allá en San Lucas capítulo 10, versículo 16, quienes a ustedes lo reciben, a mí me reciben. Quienes a ustedes los escuchan, a mí me escuchan. Entonces recibir a los apóstoles del Señor era recibir al mismo Cristo. Por eso San Pablo es el que va a escribir todas las cartas diciendo en Colosenses capítulo 1, versículo 18, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Por eso San Pablo, cuando empezó a perseguir la iglesia, él se topó con Jesucristo allá en Hechos capítulo 9, del 1 en adelante, y que la voz le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero San Pablo no perseguía a Jesús, San Pablo perseguía a la iglesia. Entonces él comprendió que perseguir a la iglesia era perseguir a Cristo. Por eso él les escribe en la carta a los Colosenses, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Por eso San Pablo allá en 1 Corintios capítulo 15, versículo 5, él se siente como un aborto. ¿Por qué? Porque persiguió a la iglesia del Señor. San Pablo no se sentía digno. ¿Por qué? Porque había perseguido a la iglesia del Señor. Por eso hoy, a través de este evangelio, nos vamos a encontrar qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. El Señor quiere que pongamos nuestra confianza en su palabra. Él nos promete la vida eterna. Él nos promete resucitarnos el último día. Pero para poder Él resucitarnos el último día, tengo que creer en su palabra, no en la palabra del pastor, porque si no usted va a terminar comiendo galleta con Coca-Cola, y eso no, eso es un pan muerto, porque el pan vivo lo ofrece solo el sacerdote que fue instituido por Dios. Por eso allá en Hebreos capítulo 5, versículo 1, dice: todos somos sacerdote es tomado entre los hombres en lo que a Dios se refiere, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. ¿Quién es el que los ofrece? El sacerdote, no el pastor. Se encontraron una cita ya en Efesios capítulo 4, versículo Efesios 4:11, es Efesios 4:11, donde decía que hablaban de los pastores, y ya ellos se nombran pastores. Pero ellos no saben quiénes son los verdaderos pastores de la iglesia de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y dio sus dones: unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Vean, aquí fue donde los hermanos separados encontraron la palabra pastor y ahora se nombran pastor. Pero ¿quiénes son los verdaderos pastores de la iglesia? ¿Quieren saber quiénes son los verdaderos pastores de la iglesia? En Hechos 20, 28. ¿Quiénes son los verdaderos pastores de la iglesia? ¿Quiénes? Hechos 20, 28. Cuídense, cuiden de sí mismos. Vean lo que San Pablo le está hablando, lo que está hablando aquí en Hechos de los Apóstoles. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo le ha puesto como obispos. ¿Quiénes son los pastores de la iglesia? Los obispos. Lo que los hermanos separados no entienden, lo que ellos creen que pastores se puede nombrar cualquiera, se puede nombrar pastores, no. San Pablo está hablando de los obispos, los verdaderos pastores de la iglesia de Jesucristo,
Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño, en que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen, vean, ¿quiénes son los pastores? Los obispos. No hay ninguna cita que diga que los pastores protestantes vienen de Cristo. Si ellos nacieron hace 500 años con Martín Lutero. ¿Quién era Martín Lutero? Un sacerdote católico. Ahora vienen a decir que son pastores. Ahora vienen a decir que son la iglesia de Cristo. ¿De dónde sacan eso? Ay, por eso hay que creerle a Cristo. Por eso nosotros no podemos andar de creyones. Por eso, creerle a Cristo nos conduce a la vida eterna, a la fuente de vida. Permanecer en su palabra nos conduce a la fuente de vida, a la vida eterna. Pero para eso tenemos que creerle a Cristo. Para eso Él dejó su iglesia. Para eso Él alimenta su cuerpo, que es la iglesia. Que ahorita lo vamos a ver en Efesios capítulo 5, versículo 23 en adelante. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño, en que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen en singular, la iglesia de Cristo, porque Jesucristo fundó una iglesia. Jesucristo no fundó muchas iglesias, menos sectas. Jesucristo fundó una sola iglesia, y esa iglesia tiene sus pastores. ¿Quiénes son? Los obispos. Pastoreen la iglesia en singular, del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Aquí es donde salen los lobos. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces. Vamos a ver quiénes son esos lobos, porque ahí sí salieron los protestantes. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces, que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos, oiga, de entre ustedes mismos. ¿De dónde salió Martín Lutero? De la iglesia católica. ¿Y qué es lo que hacen esos lobos? De entre ustedes mismos surgirán hombres. ¿Quiénes son esos lobos? Hombres que enseñarán doctrinas falsas. ¿Qué es lo que hacen esos lobos? Enseñarán doctrinas falsas, como lo hizo Martín Lutero, que dijo de las 95 tesis, cada uno puede interpretar la Biblia por su cuenta propia. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Estén pues atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes. San Pablo les llamaba la atención, estén atentos. Pero hoy, como en la iglesia se ha perdido la enseñanza, como en la iglesia hemos dejado de estudiar la palabra de Dios, hemos caído en los engaños de esos hombres que vienen a enseñar doctrinas falsas, en esos lobos feroces, en esos lobos que han arrastrado a los discípulos de Cristo tras sí. ¿Por qué creen que tantas personas se han ido de la iglesia? Por seguir a esos lobos, porque llegaron y le enseñaron doctrinas falsas. Y como no tenían conocimiento de la doctrina de Cristo, se dejaron arrastrar tras de sí. Entonces, ahora vienen a enseñar doctrinas falsas. Ahora vienen a rechazar todos los sacramentos, toda la doctrina de Jesucristo. Ahora, Jesucristo no fundó una iglesia. Jesucristo no dice que la Eucaristía y ahora no es el pan vivo bajo el cielo. Eso es un mero símbolo. Pero ¿dónde lo dice? No hay que confesarse directamente, no hay que confesarse con un hombre pecador igual que yo, hay que confesarse directamente con Dios. Pero ¿dónde dice eso? Yo les puedo decir dónde dice cada sacramento, dónde está escrito, dónde es el capítulo y el versículo. Pero el problema es que usted se está dejando arrastrar por esos lobos feroces. Y no es nada que está perdiendo la vida eterna. Porque en lugar de ser creyente, has pasado a ser creyón, creyendo en doctrinas falsas. Por eso en el Evangelio de hoy
Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí, oiga, el que viene a mí, no el que busca a aquellas personas que lo alejan de Cristo, porque permanecer en Cristo es cumplir su doctrina, hacer la voluntad del Padre, porque Jesucristo nos mostró el camino. Jesucristo dijo allá en San Juan 14:6, yo soy el camino por donde tienen que transitar. Yo soy la verdad. ¿A quién tenemos que creerle? A Cristo, a su iglesia. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. No entiendo cómo un cristiano, llamándose cristiano, puede decir, yo creo en Cristo, pero rechazo la iglesia. ¿Qué hacía Pablo? Perseguía la iglesia. ¿Y Jesucristo qué le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces San Pablo entendió que perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo y que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo, como dice Colosenses capítulo 1 versículo 18. Ahora vienen los protestantes y se quedan con la mera cabeza y rechazan el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hacen una decapitación de Jesucristo. Nos quedamos con la mera cabeza y el cuerpo lo rechazan. Así no trabaja Cristo. Así no dejó establecido Cristo la salvación. Por eso allá en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4, no, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4, pues Él quiere que todos los hombres se salven. Ese es el querer de Dios, que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Pero para podernos salvar tenemos que conocer la verdad de lo que está escrito, de lo que Jesucristo mandó, de lo que Jesucristo estableció, del plan de salvación. No un plan de salvación tergiversado, no una lectura o una enseñanza de la Biblia tergiversada o manipulada, no, como Jesucristo estableció su plan de salvación, su doctrina. Para eso Él dejó una iglesia que es columna y fundamento de la verdad, como le dice 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes de portarte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿El que qué? El que cree en mí. ¿Ves? Ahí es donde vamos. ¿A quién le crees tú? ¿A Cristo o a los hombres? ¿Qué dijo allá Jesucristo en San Mateo capítulo 15 versículo 13? Jesús respondió, toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Todo aquello que no venga de parte de Dios, que no hayan sido mandados por Jesucristo, será arrancado de raíz. Y los hermanos separados no vienen de Cristo, vienen de Martín Lutero, vienen de la Reforma Protestante. Protestan contra la doctrina de Jesucristo. Y Jesús respondió, toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. No les hagan caso. Son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. No se deje arrastrar usted por un ciego. Por eso la palabra de Dios es lámpara para mis pasos y luz en nuestro sendero. La palabra de Dios nos ilumina para que nosotros no caigamos en esos huecos, no caigamos en la oscuridad, no caigamos y no nos convirtamos en ciegos, dejándonos guiar por otros ciegos.
No les hagan caso, son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. ¿De qué está hablando Jesús? Vamos al versículo 7. Qué bien salvan las apariencias. Con justa razón profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué me honra con los labios? ¿Se acuerdan lo que dice San Lucas capítulo 6, versículo 46? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? No se trata de ponerme el título de cristiano, se trata de cumplir con lo que el Señor mandó. Por eso el Señor reclama, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? No es el título, no es creer en Cristo, es creerle a Cristo lo que me salva, poner en práctica sus mandatos. Dice, con justa razón profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden no sirve de nada. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. María es una mujer cualquiera. La iglesia es la gran prostituta. El papa la bestia. No tengo que confesarme con un hombre pecador. Tengo que confesarme directamente con Dios. El bautismo es solo para los grandes. Prohibido bautizar a los niños. Entonces, véanlo ustedes mismos con sus propios ojos. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombre, porque todo está escrito. Por eso allá en San Mateo, capítulo 7, versículo 21, Jesucristo dijo, no todo el que me digas, no bastará con decirme Señor, Señor. ¿Recuerdan lo que dice San Lucas 6:46? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? No bastará con decirme Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará, oiga, ¿quién es el que va a entrar? El que hace la voluntad de mi Padre del cielo, el que cumple con la voluntad de Dios. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre. Éramos cristianos y hablamos en tu nombre. Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros, todo lo que hacen los hermanos separados. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Pero cómo si hablaban de Dios, pero cómo si hacían milagros, pero cómo si hacían muchos prodigios, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. ¿Por qué? Porque nunca hicieron la voluntad de Dios. Se llenaron la boca de aire diciendo somos cristianos, pero nunca cumplieron lo que el Señor mandó. Y el Señor nos ofrece el pan de vida. Que el Señor les bendiga.